Buenas tardes, hijos míos. Bienvenidos a su práctica número 4. En esta práctica vamos a hacer que los genios se separen de las larvas, ¿no? Entonces, esta práctica número 4, como habrán visto en las imágenes, se trata de dibujo estructural constructivo. ¿Qué significa esto? Este método, a partir de ahora, cada que yo les indique que van a dibujar objetos reales de su entorno, este es el método que van a aplicar. Repito, dibujo estructural constructivo. ¿Ok? Entonces, tenemos primero el papel, el lápiz y van a conseguir como ingrediente principal una botella de vidrio. Si es de vidrio oscuro, mejor, ¿sí? Pero que sea una botella, ¿sí? Va a ser, llámenle la práctica o el ejercicio de la botella. En este caso yo tengo una botella de vino, es de tonalidades oscuras, muy oscuras y tiene brillos. Más adelante retomamos eso, ¿sí? El primer paso indica, hay que observar el objeto, cuáles son sus características. Bueno, yo noto que este objeto es vertical y es alargado. Y noto que básicamente su construcción es cilíndrica. Son dos cilindros, ¿sí? Son dos cilindros. Tenemos un cilindro ancho y alto y un cilindro largo y esbelto, que sería la parte del cuello. Serían como sus dos componentes principales, unidos por líneas curvas en los costados izquierdo y derecho. Luego dice, hay que calcular el espacio en el papel. Entonces, aquí está mi blog, ¿sí? Y dice, debes calcular el espacio en el papel. Yo digo que mi objeto va a terminar aquí, la parte más alta. Miren, el trazado de inicio debe ser tenue. Eso ya es regla general. Siempre que vamos a dibujar, el trazado debe ser muy tenue, muy claro, apenas perceptible por ustedes. En este caso, para que justamente ustedes vean el procedimiento, yo me voy a tomar la libertad de marcar todo de una manera más fuerte. Pero repito, ustedes trazan apenas de manera perceptible para sus ojos, ¿correcto? Entonces, yo marco dónde va a terminar mi objeto vertical. Uso formato vertical. Si fuera un objeto como este, que es chaparrito y es ensanchado, entonces el blog lo usamos en forma o en formato horizontal. En este caso es un objeto alargado y esbelto, entonces utilizamos formato vertical. Hasta aquí va a llegar, esa es la cima, es decir, la punta o la boca de la botella va a llegar hasta aquí, ¿sí? ¿Dónde va a empezar? Dice el segundo paso, hay que calcular el espacio en el papel. Yo digo que va a comenzar como por aquí y trazo una línea de base, como por aquí, ¿ok? ¿Sí? Por eso se llama dibujo estructural constructivo, porque vamos a ir construyendo primero una estructura y después sobre esa estructura vamos a crear el objeto, lo vamos a representar. Continuamos, se trata de un trazo tenue. Hay que marcar, dice la indicación o el recetario o el instructivo, hay que marcar puntos de referencia y de unión, ¿sí? Líneas de extensión y dirección, ejes de posición, sentido y comportamiento de la forma, énfasis en los puntos de referencia y ejes fundamentales, comparación de alturas, anchuras, inflexiones en la forma, trazar un bosquejo de la forma, obtener la forma por sombreado, que es el método que ya hemos trabajado, desvanecido o sombreado. Luego la representación de los rasgos primordiales para que esa botella se parezca a la que tengamos en el dibujo. Y por último, la obtención de detalles finos. Dice la imagen, la lámina de instrucciones, no debes inventar lo que no ves. Es decir, yo voy a dibujar este objeto y así como lo veo, no como lo imagino, no como lo pueda yo inventar en mi cabeza, sino como lo veo, voy a tratar de que me quede aquí. Y dice el instructivo a grandes rasgos que ustedes tienen que trazar líneas, ejes, puntos, lo que necesiten para construir una estructura y que esa estructura funcione para poder encajar y representar ese objeto. Entonces, sin más preámbulo, yo ya tengo la línea de base donde empieza y tengo la línea límite hacia arriba donde termina mi botella. Entonces lo que hago es trazar, como es un objeto simétrico, recuerden el concepto de simetría, es un objeto simétrico, voy a trazar una línea, yo la hago punteada, puede ser muy tenue, que va a recorrer el centro tanto de la página como de estas dos, base y altura, ¿ok? Tengo una línea
que conviertes en el centro de la composición o de la imagen. Acto seguido dice poner referencias, puntos de unión, comportamientos, direcciones, líneas, ejes, estructura en general que me sirva y me ayude para poder representar este objeto. Miren, hijos míos, me voy a ir rápido precisamente porque los videos tienen que ser no de larga duración, precisamente para que no pesen mucho en términos de espacio de archivo. Entonces me voy a ir un poquito rápido, pero ustedes van a tener la oportunidad de reproducirlo cuantas veces sea necesario para ver la explicación. En este caso yo ya tengo de dónde a dónde va a empezar mi botella, la base y la punta o la boca. Ahora, yo voy a recorrer, y estoy observando la botella, voy a recorrer esta línea del centro, voy a marcar primero las alturas. Si yo dijera que, por ejemplo, está compuesta de dos partes, eso es lo que tendremos que distinguir, ¿no? Está compuesta de dos partes, tenemos que tiene la base, que es toda esta parte ancha, y tiene el cuello y la boca, ¿sí? Entonces, si yo dijera que de la base a los hombros, que son estos de aquí, llegan a esta altura, es error, porque entonces el cuello quedaría muy largo. Si yo digo que desde la base hasta los hombros llegan a esta altura, sería un error, porque entonces el cuello quedaría muy corto. ¿Quién me tiene que indicar cuál es la distancia correcta? La observación. La observación, jóvenes. Si ustedes se fijan, ¿sí?, puede uno echar mano de cálculo visual, puede uno echar mano de, inclusive en las prácticas a veces usan regla, usan escuadra. A mí no me interesa mucho si usan o no usan regla o escuadra. En algún momento dejarán de usarlo si es que lo ocupan. A mí lo que me interesa es que este objeto que está aquí, esta botella, al momento de ser trasladado al papel a través del dibujo, se parezca, ¿sí? Que si esto es una botella de vino, no aquí aparezca una botella de leche al pura, por ejemplo. Esa sería una mala representación, una mala práctica. Entonces, de acuerdo a lo que estoy viendo, yo me doy cuenta que más o menos esta parte del cuello es como un tercio de toda la altura. Entonces yo puedo calcular, y digo más o menos, porque repito, es cálculo visual. Esto es más o menos un tercio de la altura total. Entonces yo calculo más o menos dónde queda un tercio, verifico con la vista si corresponde, y más o menos yo digo, ¿sí?, y trazo una altura, trazo una línea horizontal y ahí queda la altura. Veo, por ejemplo, que esto sería la longitud del cuello, quiere decir que a partir de esta línea que marqué, los hombros tienen que caer. ¿Qué anchura hay de esta curva? Es una pequeña curva aquí y una pequeña curva acá. ¿Cuánto bajan? Hago el cálculo, más o menos, y yo digo, trazo otra línea, por si no lo alcanzan a ver, esperemos que sí. Trazo esta línea y entonces quiere decir que los hombros van a bajar desde aquí, que es la unión con el cuello, hasta la segunda línea. Si yo hiciera más abajo esta segunda línea, los hombros quedarían sumamente caídos y no es así. ¿Quién me está dictaminando todo eso, hijos míos? La botella, nadie más. La estoy observando y estoy tratando de copiar sus rasgos. Luego veo que en la parte de arriba tiene una especie de collarín, ¿sí? Y luego viene la boca. ¿Cuánto tiene de anchura esa boca hacia arriba y cuánto el collarín? Y hago el trazado. Tengo las alturas. El alto del cuerpo principal, el alto o la anchura de lo que serían los hombros y su unión con el cuello, y luego el largo del cuello, y luego hasta dónde llega el collarín, etcétera, etcétera. Ya tengo esto. Aquí no se ve nada todavía. Luego vamos con las anchuras. ¿Qué tan ancha debe ser esta botella? Si yo, por ejemplo, marcara de aquí a acá, sería una botella demasiado ancha, una de Buchanan's o algo así, o de Casco Viejo, no sé. Si yo la marcara de aquí a acá, sería una botella bastante delgada, no como de aceite de oliva, no correspondería con la botella que tengo acá. Entonces, desde la base más o menos calculo con respecto a las alturas, ¿qué le correspondería en términos de anchura a la base? Y como es paralela, voy a hacer la prueba, ¿sí? Voy a subir esta línea paralela a la línea de centro que yo marqué y voy a subir la otra más o menos a la misma distancia. Y ustedes se tienen que ir dando cuenta. Me salió un poco chueca, permítanme, es que es incómodo dibujar para no salir del cuadro de la cámara. Ok, más o menos así.
Ya tengo el ancho del cuerpo de la botella, la estoy obteniendo de ahí. Este es el ancho del cuerpo de la botella. Con respecto a este ancho, ¿cuál es el ancho del cuello? Si yo hago un ancho de cuello así, demasiado delgado, no corresponde. Si hago uno de esta anchura, no corresponde, sería una botella con un cuello demasiado ancho. Entonces, nuevamente, mediante comparación, ¿sí? Mediante comparación, voy observando y voy tratando de sacar la relación de anchura que hay aquí con respecto a la de acá, ¿correcto? Vamos a hacer una pausa.